Buenas tardes. Respondiendo a la invitación que me han hecho llegar los organizadores, me complace saludar al segundo ciclo internacional de conferencias virtuales de literatura hispanoamericana a través de los autores y sus obras principales. Mi nombre es María Nidia de Cudben-Beniste, nací en la ciudad de Luque, Paraguay, actualmente resido en la ciudad de Encarnación. Soy miembro de la Sociedad de Escritores del Paraguay, filial Itapúa. Soy escritora, poetisa, narradora, ensayista, prologuista, antóloga. He escrito varios libros ya publicados y otros próximamente a ser editados. Así también tuve el honor de compartir con varios autores de habla hispana muchas de sus obras y varias antologías. He elegido para exponer a un gran literato de mi país, don Augusto Roa Bastos, semblanza literaria y biográfica. Augusto José Antonio Roa Bastos, nacido en Asunción, Paraguay, el 13 de junio de 1917, fallecido el 26 de abril del 2005. Roa Bastos fue un escritor, periodista y guionista paraguayo, considerado como el autor más importante de Paraguay y uno de los más destacados en la literatura latinoamericana. Fue galardonado con el Premio Cervantes en 1989 y sus obras han sido traducidas aproximadamente a 25 idiomas. Dicho galardón le fue entregado por Juan Carlos, rey de España, el 26 de abril de 1990, en el Paraninfo de la Universidad Alcalá de Henares. El premio coronaba el momento más elevado para la literatura paraguaya y celebraba a uno de los paraguayos más ilustres que en su momento fue exiliado y perseguido por la dictadura estronista. La vida de Augusto Roa Bastos estuvo marcada por casi 50 años de exilio, el primero desde 1947 y el segundo y definitivo desde 1982 hasta 1989, tras su expulsión por la dictadura de Alfredo Stroessner. La gran mayoría de sus obras fueron escritas en el exilio. Fue deportado sin mediar orden judicial, sin justificación, existiendo nada más que el temor de un régimen que fundamentaba su fuerza con el miedo y el amordazamiento a la cultura. Una eminente e ilustre figura de reconocimiento internacional y con visión crítica hacia la dictadura de su país, era peligroso para Alfredo Stroessner. La obra de Roa Bastos se caracteriza por el retrato de la realidad del pueblo paraguayo, que plasma en sus obras a través de la recuperación de la historia de su país, la reivindicación del carácter de nación bilingüe. Paraguay tiene dos idiomas oficiales, el español y el guaraní, y la profunda reflexión sobre el poder en todas sus manifestaciones, cual es el tema central de su novela Yo el Supremo, del año 1974, considerada su obra maestra y una de las 100 mejores novelas del siglo XX en lengua castellana, según el periódico español El Mundo. La infancia de Roa Bastos transcurre en Iturbe, un pequeño pueblo culturalmente guaraní, escenario y objeto referencial constante de su mundo novelístico. Su padre, Lucio Roa, era un hombre de carácter severo, de ascendencia española, ex seminarista que trabajó como maderero y como empleado en un ingenio azucarero. Su madre, Lucía Bastos, de ascendencia franco-portuguesa, era una mujer de carácter sensible y cultivada, cantante aficionada y quien le proporcionó los primeros contactos con la literatura, especialmente la Biblia y las obras de Shakespeare. En esos primeros años, la educación de Roa y sus hermanos estuvo a cargo de su padre, que construyó una habitación que era utilizada como salón de clases impartidas por él mismo. La carrera literaria de Roa se inició tempranamente. A los 13 años escribió en coautoría con su madre una pieza teatral, La Carcajada, que representaron en diferentes pueblos a fin de recolectar donaciones para los soldados, y 2 años más tarde escribió su primer relato, Lucha hasta el alba, que creyó perdido durante años hasta que fue hallado y publicado en 1979. En 1932 se alistó en el ejército durante la Guerra del Chaco, guerra que enfrentaba a Paraguay y Bolivia.
Esos años durante los que permaneció en la retaguardia fueron cruciales al proporcionarle anécdotas y vivencias que alimentarían sus obras. La experiencia de la guerra le sirvió para nutrirse de historias que le influenciaron posteriormente en su literatura, como es su novela Hijo del Hombre, obra que abarca más de 100 años de historia paraguaya, cuyo rigor técnico y la conjunción que realiza Roa Bastos de los elementos espacio-temporales en su obra pone de relieve el sufrimiento de la sociedad paraguaya durante la guerra, y los personajes de esta novela nos permiten de alguna manera reconstruir el contexto de la guerra y los avatares que atravesó la sociedad paraguaya durante la fatídica Guerra del Chaco. Roa Bastos es sin duda el más reconocido escritor paraguayo a nivel internacional, habiendo realizado gran parte de su importante obra en el exilio, transitando caminos difíciles entre Buenos Aires y Toulouse, Francia. En la capital argentina, donde vivió 30 años, se dedicó a escribir y consolidar su obra y particular estilo, trabajando guiones cinematográficos que fueron llevados al celuloide, y algunas de sus obras fundamentales, que son los preparativos a su gran novela Yo el Supremo. Roa Bastos nunca olvidó a Paraguay ni a su lengua, tanto que escribió numerosos poemas en guaraní. En la Universidad de Toulouse ejerció la docencia sobre literatura paraguaya y latinoamericana, y siguió escribiendo cuentos y novelas, además de enseñar la literatura y la lengua guaraní. Con los años, y tras darse a conocer con su primera novela Hijo de Hombre y su libro de cuentos Trueno entre las hojas, formó parte de un privilegiado grupo de escritores latinoamericanos que fueron enmarcados en el denominado boom. El mismo fue conformado por el belga argentino Julio Cortázar, el colombiano Gabriel García Márquez, el premio Nobel nicaragüense Miguel Ángel Asturias, el cubano Alejo Carpentier, entre otros. Un sitial preferencial entre sus galardones ocupa el premio Cervantes por su larga trayectoria y su obra capital Yo el Supremo. El mismo es considerado el Nobel de la literatura castellana. Este premio le fue adjudicado el año anterior, coincidente con la caída de la dictadura de Stroessner, contra la que luchó toda su vida. Hasta que pudo entender, adoptó una actitud crítica con el sistema y lo atacó abiertamente. El vínculo amistoso o de reconocimiento no se recompuso jamás. Roa, en su dilatada vida, ejerció el oficio de periodista, guionista, poeta, escritor, ensayista, dramaturgo, y ha dejado importantes obras literarias, incluso varias inéditas. Su preocupación primordial fue la juventud, y en cuanto pudo tomó contacto con ellos en instituciones educativas de todos los niveles. Precisamente esta labor de acercamiento a la juventud fue el motivo principal de la expulsión de su país y que le costó tantos años de exilio. Durante este largo periodo trabajó, entre otras cosas, como guionista cinematográfico, una profesión que calificaría como de supervivencia, pero que influyó en su estilo descriptivo, tras haber estructurado los argumentos de una docena de películas. En 1953 publicó su colección de cuentos El Trueno entre las hojas, libro al que le siguió en 1960 la novela Hijo de Hombre, por la que recibió el unánime reconocimiento de la crítica. De modo fragmentario, esta obra abarca 100 años de historia paraguaya, y en ella hay que destacar el rigor técnico con que el autor traza su complejo relato y la fuerza expresiva de una prosa mestiza, mezcla de español y guaraní, que transcribe el habla regional. Más tarde dio a conocer El Baldío, 1966, Madera Quemada, 1967, y Moriencia, 1969. Pero su fama internacional no llegaría hasta 1974, cuando publicó Yo el Supremo, novela histórica que protagoniza al dictador Gaspar Rodríguez de Francia, obra que lo estableció definitivamente en la vanguardia de los escritores del continente y por la que pasó a formar parte del llamado boom latinoamericano. En 1976 se integró al plantel de profesores de la Universidad de Toulouse, Francia, donde enseñó literatura y guaraní.
hasta 1984. En 1982, durante una visita que realizó a su país, fue expulsado del Paraguay y se le confiscó el pasaporte, acusado por el régimen de Stroessner de adoctrinar a la gente joven con la ideología marxista. Como única prueba, se presentaron documentos que demostraron que había estado en Cuba. De 1985 en adelante fue un opositor activo al gobierno de Stroessner y actuó como embajador no oficial del Acuerdo Nacional en Europa. En febrero de 1986 publicó una carta abierta al pueblo paraguayo que circuló ampliamente dentro del país y en la que se exigía una transición a la vida democrática. Poco después de la caída del dictador, regresó al Paraguay. En noviembre de 1989 recibió el Premio Cervantes, el mismo año en que caía la dictadura estronista. Sus publicaciones posteriores incluyen las novelas Vigilia del Almirante, 1992, El Fiscal, 1993, Contravida, 1994 y Madama Sui, 1995. También publicó piezas de teatro y numerosas antologías de relatos como Los pies sobre el agua, 1967, Cuerpo presente y otros cuentos, 1971, Lucha hasta el alba, 1979, Antología personal, 1980, Contar un cuento y otros relatos, 1984. Roa Bastos pudo regresar al país y dedicar sus últimos años trabajando principalmente con los jóvenes. El escritor falleció el 26 de abril de 2005 y mereció grandes honores de un pueblo agradecido por todo el brillo que le dio con sus obras universales. La literatura es capaz de ganar batallas contra la adversidad sin más armas que la letra y el espíritu, sin más poder que la imaginación y el lenguaje. Y es esta batalla el más alto homenaje que me es dado ofrendar al pueblo y a la cultura de mi país, que han sabido resistir con denodada obstinación dentro de las murallas del miedo, del silencio, del olvido, del aislamiento total, las vicisitudes del infortunio, y que en su lucha por la libertad han logrado vencer a las fuerzas inhumanas del despotismo que los oprimía, expresó Roa en una parte de su discurso al recibir el Premio Cervantes. Augusto Roa Bastos entre sus obras escribió numerosas novelas, cuentos infantiles, poesías, teatro, en colaboración con otros autores, además de antologías que fueron traducidos a casi 25 idiomas. También escribió para filmografía como guionista, autor, idea original, además de recibir numerosos premios internacionales reconociendo su labor literaria. Después de la breve reseña sobre la vida y obras del gran escritor Roa Bastos, podríamos decir que su prolífica labor literaria es una de las más fecundas en Hispanoamérica. Sus obras marcan un hondo contenido social, en las que se caracterizan por el retrato de la realidad de su pueblo, el Paraguay, a través de la recuperación de la historia de su país, la reivindicación de su carácter de nación bilingüe y la reflexión sobre el poder en todas sus manifestaciones, tema central de su novela Yo el Supremo, 1974, considerada su obra maestra. Refiriéndose al poder, decía el mismo Roa Bastos: el tema del poder para mí en sus diferentes manifestaciones aparece en toda mi obra, ya sea en forma política, religiosa o en un contexto familiar. El poder constituye un tremendo estigma, una especie de orgullo humano que necesita controlar la personalidad de otros. Es una condición antilógica que produce una sociedad enferma. La represión siempre produce el contragolpe de la rebelión. Desde que era niño sentí la necesidad de oponerme al poder, al bárbaro castigo por cosas sin importancia cuyas razones nunca se manifiestan. En su obra maestra, Yo el Supremo, Roa Bastos escribe con mucha complejidad histórica el mundo fantasioso de José Gaspar Rodríguez de Francia, quien gobernó con mano de hierro al Paraguay.
en una dictadura que duró desde 1814 hasta 1840. Rodríguez de Francia es la figura principal de la novela, un hombre quien se dedicó a la redacción de un interminable documento público, la Circular Perpetua, y cuya contraposición encontramos en Patiño, su no siempre fiel secretario. La relación que mantenía el doctor Francia con aduladores, intrigantes, súbditos y gobiernos vecinos dan cabida y se manifiesta en una fructífera secuencia oral y textual. Con esta obra, publicada originalmente en 1974, Yo el Supremo, es un monumento narrativo que versa sobre el poder y el individuo, la supremacía del discurso sobre la realidad, la historia americana, la psicología del tirano, los límites del lenguaje y la novela misma. La literatura paraguaya no tendría mejor representación que Augusto Roa Bastos, quien marcó un antes y un después del mismo. Después de la breve reseña sobre la vida de Augusto Roa Bastos, quisiera agradecer a la Universidad Autónoma de Zacatecas, México, a su Unidad Académica de Letras, al Ministerio de Cultura del Perú, filial Tumbes, al Gremio de Escritores del Perú y al Parlamento Mundial de Escritores, por la invitación a participar de esta conferencia virtual de literatura hispanoamericana. Muchas gracias.